Hola a todos, ¿cómo están? Para mí es un gusto saludarlos a la distancia. Esta clase se denomina Reacciones Adversas Hematológicas, donde principalmente vamos a hablar de los trastornos asociados a los fármacos. De aquí tenemos que reconocer, desde el punto de vista de la hematología, que todas las células de este carácter tienen una célula madre hematopoyética que es pluripotencial, y esta se puede dividir en dos fases, una que va a ser una célula mieloide y otra va a ser la linfoide. Cuando hablamos de la mieloide, esta va a tener la opción de generar megacardioblastos que van a llegar a la formación de las plaquetas, o también van a tener las células linfoides, los linfoblastos que van a llevar a los linfocitos B, T. Y por último también vamos a tener al proeritroblasto que va a llevar a los reticulocitos que va a llevar a la formación de los eritrocitos. Por lo tanto, las alteraciones hematológicas tienen distintas alteraciones, distintos mecanismos por los cuales se desarrollan. Pueden afectar a cualquier parte del espectro que anteriormente estábamos comentando. Tienen distintos grados de severidad hasta llegar hasta la muerte del paciente. Son secundarias al uso de distintos fármacos y por lo general son raras, no son frecuentes, pero siempre hay que estar en consideración al momento de iniciar estos fármacos, tener siempre una monitorización de nuestros pacientes. Aquí vamos a tocar tres temas, unos que son las alteraciones sobre las plaquetas que van a ser las trombocitopenias, sobre los glóbulos blancos que van a llevar a la neutropenia y los glóbulos rojos hacia una anemia hemolítica. Cuando partimos primero por la trombocitopenia, estamos hablando que es una alteración sobre las plaquetas, como estábamos hablando, las cuales tienen una función fundamental en la hemostasia sanguínea y por lo tanto tienen que ver también en la estimulación de liberación de factores procoagulantes. Las plaquetas por lo general tienen una vida media que va entre los 8 a 12 días, por lo tanto siempre uno tiene que estar pensando en que la renovación de estas células se va a llevar dentro de este tiempo y cuál va a ser las implicancias del mismo. Cuando hablamos de trombocitopenia estamos hablando de toda alteración menor a 150.000. Sin embargo, estos tienen distintos grados de severidad, que puede ser leve, moderada, severa o muy severa. Actualmente los distintos clasificaciones internacionales hablan de grados de mayor implicancia bajo 50.000 y que tiene riesgo vital incluso bajo 30.000. Las trombocitopenias las vamos a ver con distintos niveles de sangrado en el paciente, epistaxis, estas edemas que van a ser secundarios al mismo sangrado y que se van a ir presentando en distinta proporción a lo largo de la edad y el sexo del paciente. Si podemos ver, por lo general, los niños de 0 a 14 años, indistintivamente del sexo, o los adultos mayores, son los que más están asociados a trombocitopenias autoinmunes, pero que esta también puede ser incluso potenciada si es que el paciente está con uso de algún fármaco. Las causas pueden ser múltiples, enfermedades autoinmunes como pueden ser el lupus eritematoso sistémico, el SAF que es el síndrome antifosfolípido, cáncer, infecciones, trastornos en la médula ósea, transfusiones, reanimaciones, hemorragia o el mismo uso de fármacos como estábamos mencionando. Acá hay distintos grados que son los que se señalan desde la guía internacional actualizada del 2017, que hablamos que el grado 1 va desde el límite inferior, que serían 150.000 hasta 75.000, grado 2 de 75 a 50.000, grado 3 de 50 a 25.000 y grado 4 bajo 25.000. Cuando estamos hablando que son secundarias a fármacos, estas representan el 9% de las trombocitopenias en la UCI. No son un número menor, casi el 10% de los pacientes. Pero, sin embargo, son secundarias a múltiples causas. Y por lo general se relacionan a mayor severidad cuando están asociados a fármacos o a infecciones de por medio.
Entonces, son de baja incidencia por lo general, pero si están presentes tienen una alta letalidad o altas complicaciones. Estas pueden ser trombocitopenias severas, de bajo a 20.000, o muy severa como lo estábamos hablando. Pueden ser solamente una trombocitopenia sin trastornos o ausencia de enfermedades autoinmunes. Y siempre por lo general se desarrollan post el inicio de algún fármaco. Y estamos hablando por lo general a 4 a 7 días post el inicio de este nuevo fármaco. Y se logra la resolución del cuadro clínico una vez suspendido el fármaco, aproximadamente 8 días post la suspensión. Existen distintos criterios que se han ido desarrollando. Este fue uno desarrollado en España, donde dependiendo del puntaje que da, uno puede hablar si es que es asociado al uso del fármaco, categorizando por definitivo, probable, posible o improbable. Cuando estamos hablando de las causas de trombocitopenia, podemos ver aquí que hay múltiples. No nos podemos quedar que solamente están los fármacos, sino que también están las enfermedades que puede tener el paciente, y de las cuales podemos hablar que están asociadas a la heparina, la quinina, las sulfonamidas, el paracetamol, la simeticona, el ibuprofeno, ampicilina. Pero por lo general, las que más se pueden llegar a relacionar son la heparina y la quinina. Esas son las más comunes que pueden llevar a estas trombocitopenias del paciente. Pero para eso pueden haber distintos tipos de respuesta clínica. Hay pacientes que pueden tener una respuesta inmediata, que es una caída de las plaquetas en menos de 24 horas. Otra puede ser mediada por sistema inmune, que va en una caída de las plaquetas de 3 a 10 días. O una afectación en la médula, donde hay un daño que podemos ver con una disminución de las plaquetas mayor a 2 semanas. Existen distintos mecanismos. Hay mecanismos que son idiosincráticos o como los que estábamos hablando. Y por lo tanto cada uno está relacionado a su fármaco, como lo podemos ver acá detallado, que se los dejo para que los puedan analizar uno por uno. Pero destaquemos siempre el uso de la heparina, que es la más común de desarrollar una respuesta mediada anticuerpo y que está ampliamente detallada en bibliografía y es de las que sabemos que tiene una baja incidencia, pero al presentarse tiene una alta complicación. Este es un paper también que está relacionado al anterior, que es la incidencia de trombocitopenia, donde podemos ver que la trombocitopenia, que es el algoritmo que ellos proponen, está asociada a alguna patología, sí o no. Si no, está asociado a algún fármaco, y aquí categorizándola dependiendo del nivel de gravedad y el manejo. Pero por lo general, el manejo que más se sugiere es la suspensión inmediata del fármaco que esté relacionando al cuadro de la trombocitopenia. Siempre transfundir en casos de plaquetas menores a 10.000, solo menores a 10.000, o en casos de sangrado activo. Esas son las únicas indicaciones de transfusión de plaquetas, porque no se ha visto beneficios o mayores seguridad del paciente en caso de transfundirse con valores mayores de plaquetas. Los fármacos que son estimuladores de la formación de plaquetas, el número 1 es el romiplostim, donde su dosis va de 1 micrograma por kilo de peso real del paciente. Este es un fármaco de alto costo, sin embargo es una respuesta inmediata prácticamente al contexto clínico de nuestro paciente. Si no contamos con este fármaco, podemos administrar pulsos de metilprednisolona. Cuando hablamos de un pulso, son administraciones seriadas 3 veces continuas de 1 gramo, y eso permite también una respuesta desde el punto de vista inflamatorio. Y si no, rituximab 1 gramo cada 15 días por 2 veces, que eso va a permitir una respuesta inmediata de nuestro paciente. También tenemos que suspender los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios, y
mantener una monitorización estrecha a nuestro paciente, prevenir que se levante, prevenir que haga cualquier movimiento debido a que tiene un alto riesgo de sangrado. Y el mayor sangrado, cuando es menor a 20.000, estamos hablando de sangrado intracraneal. Por lo tanto, es de alto riesgo que nuestro paciente haya que hacer una profilaxis en sus movimientos y en todo tipo de daño que podría llegar a presentar. Otra alteración es la neutropenia. Los neutrófilos representan el 60 al 70% de los leucocitos. Pasan a ser parte del sistema inmunitario. Son células fagocitarias y tienen una renovación cada 6 a 8 horas. El recuento absoluto de neutrófilos se calcula multiplicando los polimorfos nucleares por los leucocitos dividido por 100. Esa es la forma fácil de calcular el valor absoluto de neutrófilos. Los neutrófilos tienen distintos valores que, dependiendo de su significancia, van a tener un impacto clínico en nuestro paciente. Si están mayores a 1500, no tienen ningún aspecto clínico en el paciente. Si van de 1000 a 1500, no tienen efectos sobre alguna infección, pero podrían generar alguna afectación en el paciente. Entre 500 y 1000 tienen un riesgo de infección. Entre 200 a 500 tienen ya un riesgo significativo de infección y este paciente podría incluso requerir manejo con antibióticos para prevenir algún tipo de infección, y bajo 200 tienen un altísimo riesgo de infección e incluso hay que iniciar una terapia antimicrobiana para prevenir complicaciones secundarias a este nivel de inmunodepresión. Por ejemplo, si tenemos un hemograma en el cual nos dicen que hay 6.500 leucocitos y nos sale solamente lo que está a mano izquierda, que son los porcentajes, que es lo común, yo lo que debería es pasar ese porcentaje a el valor que existe. Entonces, el 15% de 6.500 son 975 células. Entonces estamos hablando que el paciente tiene una neutropenia. Estos grados tienen distintos grados de severidad, donde valores menores a 1500 son leves, menores a 1000 son moderadas, menores a 500 severa y agranulocitosis menores a 200. También, como vimos anteriormente, esto lo proponen ya la guía desde el 2017, en su última actualización, donde el paciente con valores menores a 500 tiene un alto riesgo de complicación y que incluso requiere intervención médica inmediata. Si no, puede llevar a la muerte del paciente por estos grados de inmunodepresión. ¿Cuál va a ser la clínica? Fiebres, infecciones fúngicas, bacterianas, úlceras periodontales u orales, y muchas veces el paciente puede estar asintomático pero cursar estos grados de inmunodepresión. Las causas pueden ser enfermedades autoinmunes, cáncer, infecciones, tuberculosis, deficiencia de vitamina o el uso de algunos medicamentos. Cuando hablamos de medicamentos propiamente tal, estamos hablando que representa en el año 73 1 de cada 5 millones de habitantes. Cuando ya avanzamos en el tiempo, estamos en el año 91, representa 3 a 5 casos por cada 5 millones de habitantes, y en los últimos años ha aumentado significativamente debido también a la exposición de fármacos y el incremento de enfermedades secundarias a patologías autoinmunes como cáncer. Entonces, criterios para sospechar cuando son asociados a medicamentos. Por lo general va a haber una asociación también en afectaciones sobre plaqueta, hemoglobina y una temporalidad. Por lo general siempre luego de haber iniciado el fármaco hay una caída en los neutrófilos. Y también cuáles son los mayores factores de riesgo: es ser mujer, la edad, adultos mayores, clozapina como uso de fármaco, haber presentado una sepsis severa, factores genéticos, pueden haber falla renal o enfermedades autoinmunes. Para esto se proponen 3 mecanismos que pueden ser mediados anticuerpos, un daño a nivel medular o un daño mixto.
Cuando hablamos de los fármacos, los más comunes que podrían estar asociados, estamos hablando del propiltiuracilo, la clozapina, entre los más significativos, el cotrimoxazol y la quinina. Esos son los 4 más comunes que pueden haber. Sin embargo, como podemos ver, existen distintos tipos de fármacos que están presentes acá y que pueden llevar a este nivel de complicación. De hecho, por ejemplo, en el caso de la clozapina, existe una alerta desde el ISP de que estos pacientes tienen que, antes de entregarse el fármaco, se tiene que hacer un hemograma y ver cómo va en la evolución de los neutrófilos y si se puede o no dispensar el fármaco dependiendo del valor de leucocitos. Y por ende existen distintos grados, grado 1, grado 2 y grado 3, donde se va a tomar la decisión por parte del químico farmacéutico al momento de la dispensación de suspender la terapia y derivar al paciente incluso a un hematólogo. Los pacientes a los que se les ha suspendido la clozapina por causa de recuentos hematológicos como alerta 2 o 3, como pueden ver en las diapos, no deben volver a recibir el fármaco debido a que generan una respuesta media anticuerpo. ¿Y qué hacemos para el manejo de la neutropenia? Suspensión inmediata del fármaco. Hay que mantener una limpieza total de la piel oral debido al alto riesgo de infecciones que podrían haber. Iniciar filgastrim con dosis de 5 a 10 microgramos por kilo por 5 a 10 días aproximadamente, debido a que esto va a ser un estimulador de colonias por parte de los neutrófilos. Evaluar, dependiendo de los valores de neutropenia, el inicio de antibióticos o antifúngicos y mantener una monitorización diaria de la proteína C reactiva y leucocitos para evaluar la condición clínica de nuestros pacientes. Y por último, la anemia hemolítica. Sabemos que un paciente puede tener grados de anemia dependiendo a múltiples causas. Existen 300 tipos de anemia que pueden ser muy variadas dependiendo del contexto clínico de nuestro paciente, por déficit de proteína, de vitamina, déficit de hierro, de folato, entre otras causas, sangrado. Y cuando hablamos de distintos tipos de anemia, estamos hablando de que pueden ser debido a todas estas como a la absorción de ciertas sustancias, alcohol, drogas, entre otras. Cuando hablamos de los distintos grados de daños hematológicos, estamos hablando que un grado 1 sería desde 12 hasta 10, de 8 a 10, menores a 8. Grado 4 es cuando ya tiene complicaciones con la vida y grado 5 es la muerte para nuestro paciente. ¿Cómo podemos definir que el paciente presenta una anemia hemolítica? Por lo general son todos los que salen acá en el cuadro, pero que lo podemos resumir en estos 4 puntos. Primero, un paciente que tiene una caída en la hemoglobina, un paciente que tiene hipercalemia, un paciente que tiene un aumento en la bilirrubina indirecta y un aumento en la LH. Esas 4 características las hacen ser muy significativa de una anemia hemolítica, a diferencia de una anemia por sangrado o por otros contextos. Entonces, ¿y por qué lo vemos así? Porque hay una ruptura de los glóbulos rojos y por eso es que hay una liberación de potasio y un daño en la bilirrubina y por ende, por eso es que vamos a poder diferenciarlo. Por lo general, esta va a ser una respuesta inmune mediada por anticuerpos, donde existen distintos fármacos que pueden llegar a su inicio y a los cuales uno más tiene que tener una mayor precaución y que siempre hay que estar monitorizando son los beta-lactámicos en su amplio espectro, los fármacos que son para el manejo de algún cáncer y la quinina, como vimos principalmente, pero que ya es un fármaco que está en desuso. ¿Cuál va a ser el manejo? Va a ser la suspensión del fármaco, mantener una monitorización de la hemoglobina, potasio, LDH y bilirrubina diariamente de nuestro paciente y evitar las transfusiones, debido a que el paciente, como está
con una respuesta media anticuerpos, va a estar reconociendo estos glóbulos rojos que se les van a transfundir al paciente y también los va a atacar. Por lo tanto, va a seguir aumentando su daño. Y lo que hay que hacer, por lo ende, es suspender el fármaco, suspender todo y solamente transfundir al paciente en caso de riesgo vital. Ok, chicos, muchas gracias por su tiempo. Cualquier consulta a mi correo. Que estén muy bien.